materia de riesgos conviene hacer referencia a 4 grandes categorías. En primer lugar, los riesgos personales, aquellos que afectan directamente a la vida, a la salud o a la integridad física o psíquica de las personas. En segundo lugar, podríamos hablar de los riesgos materiales, aquellos riesgos cuya concreción supone una consecuencia económica negativa para un bien u objeto propiedad de una persona o entidad. En tercer lugar, los riesgos patrimoniales, aquellos que no solo afectan a un bien u objeto concreto de la propiedad de una persona, sino que ponen en riesgo, como su propio nombre indica, al patrimonio general de una persona. En este caso podríamos hablar de los riesgos patrimoniales en los que incurren los profesionales, como pueden ser médicos, arquitectos, abogados. De ahí que la ley prescriba la suscripción de seguros para protegerles frente a la concreción de esos riesgos. En último lugar, convendría hablar de los riesgos financieros, aquellos vinculados a la volatilidad de determinadas variables financieras, como pueden ser los tipos de interés o la depreciación de una moneda. En este caso, la cobertura de los riesgos financieros se realiza a través de determinados productos financieros como son los derivados, los futuros, las opciones financieras o los swaps. En materia de gestión de riesgos, 3 son las estrategias posibles que se pueden adoptar. En primer lugar, la elusión, que básicamente pasa por la no exposición al riesgo. Por ejemplo, en el caso de que una persona no quiera asumir un riesgo potencial de tener un accidente de tráfico, la elusión del riesgo sería no subirse en un coche o no conducir un coche. 2. La asunción del riesgo, que ocurre cuando aquella persona que tiene un interés en gestionar de una manera autónoma un riesgo potencial decide constituir una especie de autoseguro para cubrir la contingencia a futuro. En tercer lugar, hablaríamos de la transferencia del riesgo, que en este contexto sería hablar bien del aseguramiento, es decir, cuando una persona transfiere el riesgo a una compañía de seguros a cambio del pago de una prima, y en el caso de los riesgos financieros a los que aludíamos anteriormente, esta transferencia del riesgo se realizaría a través de las coberturas financieras. No todo riesgo es susceptible de aseguramiento. ¿Qué requisitos debe de reunir un riesgo para ser asegurable? Bueno, en primer lugar, debe de existir un interés asegurable. En segundo lugar, debe de existir un colectivo expuesto al mismo tipo de riesgo para permitir la distribución del riesgo en ese colectivo, es decir, la mutualización de riesgos que supone la base del negocio asegurador. En tercer lugar, hablaríamos de que el riesgo ha de ser susceptible de cuantificación económica que en algunos casos resarcirá íntegramente una valoración objetiva del daño sufrido y en otros casos servirá para indemnizar un daño sufrido cuya cuantificación económica es complicada de objetivizar, como puede ser la vida de una persona. En cuarto lugar, otro requisito muy importante que debe de reunir un riesgo para ser asegurable es que éste sea accidental, es decir, que su concurrencia no tenga una probabilidad equivalente al 100%, sino que exista la posibilidad de que este riesgo se concrete o que no se concrete. El riesgo debe de provenir de una actividad que no genere lucro, que no genere un enriquecimiento injusto. Y no menos importante es hacer referencia al hecho de que, asimismo, la actividad de la que provenga el riesgo debe de ser una actividad lícita. Los requisitos que debe de reunir un contrato de seguro generalmente son 6. En primer lugar, el contrato de seguro es bilateral, es decir, normalmente van a intervenir 2 personas. El tomador, que también puede coincidir con la figura del asegurado o no, y la compañía aseguradora, que será la que suscriba el riesgo que el tomador desea transferir. En segundo lugar, es un contrato oneroso, porque conlleva una aportación económica por parte del tomador para justificar la transferencia del riesgo a la compañía de seguros, que hará frente al pago de una indemnización o prestación de un servicio o bien pago en especie en caso de que concurra el riesgo. En tercer lugar, el contrato de seguro es un contrato de adhesión, es decir, el tomador acepta las condiciones pactadas por la compañía de seguros. Asimismo, el contrato de seguro
ha de conllevar un componente de aleatoriedad. Es decir, que tal y como aludíamos anteriormente en lo relativo a los requisitos que ha de reunir un riesgo para ser asegurable, el contrato de seguro debe de comportar un riesgo cuya concreción sea aleatoria, es decir, sea accidental. En la suscripción de un contrato de seguro ha de presidir el principio de buena fe en el momento de la contratación, porque si concurriera dolo o error por parte del tomador, se supondría un vicio del consentimiento que anularía el contrato. En último lugar, el contrato de seguro es un contrato de tracto continuo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener validez durante toda la vigencia pactada contractualmente. Cuando hablamos de tipologías de seguros, si bien es cierto que en el negocio asegurador nos podemos encontrar con una amplia gama de productos, estos se clasifican en dos grandes categorías. Primero, seguros de no vida o seguros generales, que es aquel rubro donde se encuadran seguros de automóviles, multirriesgos, salud. Y de otra parte nos encontramos con los seguros de vida, en cuyo contenido hay dos subcategorías que conviene mencionar. Los seguros de vida riesgo, aquellos que suscriben los riesgos de fallecimiento o de invalidez de una persona, y los seguros de vida ahorro, aquellos concebidos como instrumento para la planificación financiera del ahorro. En materia de seguros de ahorro, dentro del rubro de vida, como hemos indicado anteriormente, existen múltiples tipologías de seguros. Tenemos los seguros tradicionales, dentro de los cuales podríamos hablar de las rentas vitalicias o de las rentas temporales. Asimismo, nos encontramos con productos como los Unit Link, donde es el tomador del seguro el que asume el riesgo de inversión. Y en contraposición de este seguro, podemos hablar de los planes de previsión asegurados, en cuyo caso el riesgo de inversión no recae en el tomador, ya que existe un tipo de interés técnico garantizado por la compañía aseguradora, en virtud del cual la rentabilidad va a estar garantizada siempre para el tomador del seguro. En materia de rentabilidad y también de riesgos, las compañías de seguro y las entidades que comercializan los productos de vida ahorro están obligadas a suministrar una información mínima a los contratantes, es decir, a los tomadores de seguro. En este sentido, las compañías o las entidades pueden adoptar dos vías principalmente. Una modalidad sería por la vía de una indicación vía semáforo y otra indicación posible sería numérica, como se puede apreciar.